Antiguo círculo de sellos. Es un portaigua. Y yo no dije de tocarlo. Me imagino lo que es. Lo mismo si ustedes habéis jugado, lo habéis tocado y sabéis lo que es. Yo me imagino lo que es, pero tampoco lo sé. No digáis nada. Vamos a descubrirlo y a ver qué pasa. Approach the sigil on the stone. Magic glitters and swirls from it erratically, as if malfunctioning. It looks slightly dangerous. Si es solamente ligeramente peligroso, yo ya estoy... Me acabo de comer una mierda sacada de un pantano, ¿verdad? Peor que esto. Sus muertos. Cada calambre. ¡Eh! Míralo. A hand? Míralo. Anyone? Espérate, primero voy a rezar algo, para que pueda salir. Para que la inestabilidad de la oscuridad deje de luchar con la luz de la mañana que entra. ¿Cómo se escuchan esos pájaros aquí en la costa de pescadores? Donde precisamente un pulpo galáctico aeronave se ha estrellado. Para que la paz, para que la luz, para que la calma. Porque tú sabes que la luz está hecha de fotones. Y esos fotones que nacen del propio corazón del dios Nathander. Eso se necesita un orden, una continuidad. Porque ahí lo que no hay es continuidad. Ahí hay el círculo como que no está cerrado, hay mucha chispa, ¿vale? Entonces con ese rezo mío vamos a estabilizarla. Y ahora ya no hay peligro ninguno. Whatever you're doing is working wonders. ¿Te das cuenta? Now a quick little pull should do the trick. Ponía a chocar la mano. No me da cuenta. Ahí estamos. Yo creí que incluso me iba a llevar a otra zona. Hello. I'm Gale of Waterdeep. Apologies. Usually better at this. No te tienes tú que disculpar, hombre, ¿está bien? A bit shocked, but friend, it's a relief and a pleasure to make your acquaintance. Say, but I know you, don't I? In a manner of speaking. You were on the North Lloyd as well. Sí, llevamos ya unos cuantos días, una semana y pico llevamos. Llevas tú ahí liado un tiempejillo con el torbellino morado, ¿eh? No confías en este hombre, saca tu arma. Escúchame, en Naughty Lode ya digo, hace más de una semana. ¿Tú cómo llevas ahí 8 días atrapado? I don't know what transpired exactly, but the ship broke into pieces and I suddenly found myself in freefall. As I was plummeting to certain death, I spied a glimmer quite near where I estimated my body to impact with less than savory propulsion. Recognizing this glimmer to be magical in nature, I reached out to it with a weaving of words and found myself on the other side, as it were. How about you? How did you survive the fall? Lo atribuyo a intervención divina, ¿no? Cuando cuidas la luz te cuida a ti. Vaya salía más barata y más mala, ¿eh? Se podría decir que he renacido. De la misma manera que yo soy un clérigo del dios de la mañana, ¿vale? Se podría decir que he renacido, que he tenido la suerte de que intervengan. Además, quieras que no, tarda una milla más en llegar, solo porque soy más corto que tú ustedes. It is a valuable commodity to be favored so by the gods. But even so, I have the unfortunate suspicion your survival is still very much in jeopardy. Back on the ship, you too were on the receiving end of a rather unwelcome insertion in the ocular region. Es posible, es posible. The insertee we speak of, this parasite, are you aware that after a period of excruciating gestation, it will turn us into mind flayers? Lo sabemos, lo It's a sabemos. process known as seromorphosis, and let me assure you, it is to be avoided. So, speaking about divine intervention, you don't happen to be a cleric, by any chance, do you? Doctor? Surgeon? Uncannily adroit with a knitting needle? You seem to know enough about our condition to realize it's beyond most clerics' skills. Most, no doubt, but I find myself hoping to be in the presence of the few. You don't happen to be one of them. No, pero me lo intentaron arreglar y no lo recomiendo. No, me temo yo que no tengo yo el poder necesario yo para hacer eso yo, ¿eh? As we've established, few enough can. It's not exactly a common affliction. We're most certainly going to need a healer,
And soon, too. How about we lend each other a helping hand once more and look for a healer together? Ah, que sí, hombre, te preocupes tú. Donde comen 6, comen 14. Oh, but I see you're traveling with plenty of company already. Perhaps I can join you later instead. I'll You're make welcome. my way to your camp and embark upon a succulent slow cook to be consumed upon your return. Que hay un diálogo preparado para cuando vienes ya con el grupo lleno. Tú, que tiene, Leo, que tiene una exclamación, no me huyes. Y se quema Argilón. Mira, vete a tomar por culo. Spare me a moment, if you please. Cuéntanos cositas. Something Era inmundo important antes. to discuss with you. We've been traveling together for a while now, and Mentira. it's just about time that I shared something with you. Acaba de It's unirte. a rather personal matter that I'll prefer to keep quiet, but needs must when the devil drives. I have no choice but to speak. You see, I have this condition. Very different from the parasite we share, but just as deadly. Podría rezar por ti. Quizás mi deidad nos ilumine con alguna idea que nos ayude a curarte. Eres una persona... Tenemos que madrugar. Tiene que ser con la salida del sol, ¿vale? Eres una persona que tenga problemas madrugando. Thank you for the offer. But the treatment for my condition is very specific. What it comes down to is this. Every so often, I need to get my hands on a powerful magical item and absorb the weave inside. ¿De qué clase de objeto estamos hablando exactamente? Me está diciendo que es un adicto a la magia, pero tengo curiosidad más por esto. Oh, staffs, tomes, cowls. The form doesn't matter, so long as it's brimming with weave. It's been days since I last consumed an artifact, since before we were abducted. It is time, and by that I mean it's imperative that I find and consume strands of weave at the earliest possible juncture. Escúchame, weave y weed tiene todo el mismo sonido, ¿sabes? Hasta ahora es que está apañado bien sin mí, tío. A fair point. However, until recently, I was able to rely on a supply of artifacts stored in my tower in Waterdeep. A supply that has now run dry. The reality of the matter is that a lone wizard with a chronic impairment such as my own is not in the most ideal of situations with regards to self-defense. The manner of artifacts I need are not often found waiting patiently on a shopkeep's shelf. One usually has to lift them delicately from trap-filled tombs or prise them from the hands of violent ne'er-do-wells. There'll be danger involved, or great cost. ¿Y por qué tendría yo que correr cualquiera de esos riesgos por un mago al que apenas conozco, por mucho que me guste la velocidad y complejidad con la que habla? Valid question. If not out of the simple goodness of your heart, then perhaps your own self-interest might be sufficient motivation. Having a wizard like me around is quite the boon when facing the perils that stalk these lands. It'd be far harder for me to assist you if I could barely stand upright. Please, trust me. Your help could be the difference between life and death. Tú sabes que yo he dejado que me muerdan el cuello mientras utilizaban la misma lógica que estás utilizando tú ahora. Porque estamos a 2 días de que me quieras morder también tú. No, es que tus ojos brillan. Mis ojos no, porque tengo uno, pero tu ojo brilla con una magia que necesito. Llevo muchos días. Yo no me fío. No me caes mal, pero tampoco me tengo que fiar. Si no estás dispuesto a contarme la verdad, no te voy a ayudar. I understand that I am asking for a lot, but I can't tell you everything. Not yet, anyway. Please, reconsider. ¿Me piensas ceder, verdad? No. Pues yo tampoco, solo... I don't know how else I can explain the imperative nature of this issue. You can't simply dismiss it. Si no me están costando entender la imperiosa naturaleza de la situación, si yo que quiero sacarte el tema. Mira, te voy a entregar un artefacto mágico, porque por lo visto lo tengo ya. ¡Oh! Un objeto encantado, un objeto con... Escucha... Thank you. Ah. En el corazón, ¿eh? Y se le ha iluminado el tatuaje como V de Devil May Cry 5. That hit the spot.
I can feel it work. The magic, it's like a lullaby that sings to sleep the demon inside. A metaphorical demon, I haste to point out, but no less dangerous. And no less bound to wake up again to continue its ravages. Such is the nature of all monsters. Está guapo tu pijama, no te lo he dicho. ¿Ahora me vas a explicar un poquito más del tema o qué? Grateful as I am, the course of our camaraderie is much better served by not taking that particular detour. Not just yet. Tú saber, cariño, Sincerely, que yo... though, I understand I ask a lot from you with few answers in return. ¿Viste cómo me he cruzado así? But Me in he puesto time. brazo en jarra. All will be told. ¿Tú saber, cariño, que yo le tenía a ese colgante? Pues para que lo sepas, esta es la última vez que me desprendo de un objeto tan valioso. I understand your reluctance. But to ignore my condition is to invite catastrophe. Please, think on the matter. I trust that during our travels you'll navigate ample leagues of progressive insight. Qué poco me fío. Nada, lo sobrado que va. Escúchame, yo sé que está un poco cabezón, no quiere echarme cuenta, pero va a ver cómo es importante que no es. Está así todo el rato en nota. Sí, quiero ver qué ofrecen ellos. No hemos visto nada a Will y acabamos de ver a Gale, así que con otra cosita puede... Welcome to the League of the Lone Eye, my friend. Not to minimize the pain of Volo's poking and prodding, but I promise you'll be used to the prosthesis in no time. Qué guapo. Besides, I find it gives one an air of mystique. Ya ves. No one's more intriguing than a man with one eye. ¿Quién coño fue Rafael, tío? He brings to mind a story. The Devil with the Silver Tongue. An old fairy tale my father read to me. The kind with a hero, a villain, and a moral. A farmer made a deal with the devil, so the story goes. In exchange for the farmer's dearest fruit, the devil granted him a bottomless coin purse. The farmer's dearest fruit, naturally, was no apple nor peach, but his beloved daughter. We can learn a lot from fairy tales. Don't you think? Sobre todo no deja que te pinchen el puto ojo con un picayelo. ¿Y qué piensas tú de él? ¿Por qué este los caza o los persigue o yo qué sé? Refuse him, no matter how tempting the offer, no matter how delicious the feast he lays out for you. The cost will be too great. Ahí estamos. No te preocupes, no tengo ningún interés en pastar con un diablo. That's because you still have hope. But when he becomes your last hope, remember this. He'll require of you only what you're least ready to part with, and then require more still. You might think you'd give up anything for a cure, but the devil won't take just anything. He'll take everything. Ya que ha empezado tú sacando el tema de mi ojo, ¿qué pasa con el tuyo? A most vicious one, in fact. It's made from pure bloodstone, carved from the Galena Mountains just north of the Moonsea. A reminder that sometimes blood must be shed and sacrifices must be made. But that story is reserved for lifetime friends and calmer days. Vale, me parece bien. ¿Te importa que me acerque para... que me acerque, que me incline, no? Porque como me incline le como la rodilla. Pero, ¿te importa que me acerque? No le voy a preguntar, lo voy a hacer para examinar el ojo más de cerca. Como clérigo, ¿eh? Tiny grooves spider across the eye's surface. It resembles a sending stone used to confer with distant contacts. Ese ojo no es en realidad una piedra mensajera. A sending stone. Nothing so special, I assure you. You watch and listen for signs of deceit, but sense nothing unusual. Es mentira porque he fallado la percepción. Y la percepción era para descubrir. No sonría. La percepción era para descubrir si era mentira y no lo he descubierto. Pero es mentira, dale. Vente con nosotros, anda. That's the spirit. Wow. Queremos terminar de ver la guarida. Porque la guarida no la veríamos bien de esto. ¿Y tú por qué estás brillando? ¿Las puedo coger todas? Escúchame, cógelas tú. Astarion, que eres de las cosas. No, mejor. El nuevo. Will. Blade at the ready. Tú que te llevas bien con las cosas de monstruo. No, porque esto es como expediente X y estas cosas las tenemos que tener nosotros.
Y el ojo siempre vigilante será la misión, por eso está verde, ¿no? Pues no creo. Divorcio amargo. Eso es. De las raíces entrelazadas que forman el mango de esta varita sobresalen restos de pelo y carne. Varita con pelo y carne, chiste fácil. En la superficie alguien ha grabado la palabra Connor, que será el nombre de... Encontré una varita. Creo que puedo resucitar a tu marido. ¿Queremos? Eso es terminar de ayudarla, supuestamente, ¿no? Según la misión. Y más opciones no veo. Yo qué sé. Tírale. What? You can. Supongo. No creo que esto sea... A surge of power from the wand. The air suddenly tastes acrid. It wants to be used. No me fiaba Bring it yo... back. Bring Connor back. No me fiaba yo... No me querría yo fiar de esto, ¿eh? Como haya que matar al marido ahora, verás tú la gracia. Lo sabía. Esto va a ser peor. What's happening? Why is he still dead? Esto es lo que iba a hacer contigo la bruja. Esto es lo que iba a hacer. A nosotros no nos vaya a echar la culpa ahora. Esto es lo que iba a hacer la bruja. You feel something pull at you. The creature yearns for a master. Tu marido es medieval ahora. El Sir Francis What have you Montague. done to him? No, yo no le he hecho nada. Tu marido estaba así. Eso es lo que iba a hacer contigo la vieja. ¿Has visto? Anda, qué práctico. No, esto es lo que iba a hacer. But this isn't what she promised. Esto es lo que iba a hacer. I wanted him back. Back the way he was. Not this. Pues para que vea. Escúchame, y no lo quiere. Siempre podemos volver a enterrarlo. Que yo me quedaría con él. Soy un brujo, ¿sabes? Si esto pega en combate y no se muere nunca, pues hombre, volver a enterrarlo no. Habría que matarlo, ¿no? Pero es que si lo mato directamente, se va a enfadar también. Yo qué sé. No! Don't put him in the ground. Ve. He is afraid of the dark. I'll do it. I'll take him. Que te harás cargo como. De que le va a cortar la uña y eso, y lo va a tener contigo. Promised him I'd fix this. Pero... And I'm gonna. Maybe someone in Baldur's Gate can help us. I'll figure something out. Come on, love. Let's go. Venga, amorcito. Mira, por lo menos ya no tiene que arrastrar el ataúd. What you imagined, I reckon. Escúchame, le hemos ayudado al final, ¿eh? What's done is done. Bueno darle esta esperanza no es. Y una persona que está negándose a aceptar lo que está ocurriendo, no es bueno seguir permitiendo que niegue lo que tiene que aceptar, que se ha muerto y que le han engañado y que se han querido aprovechar de ella. Eso es lo que no se tiene que hacer y lo que he hecho yo en este caso, ¿no? Le he dejado al zombie ahí. Yo no creo que vaya a encontrar manera de ayudarle. Y Sano tampoco es eso. Ha sido Will. No. Mi clérigo odia a los no muertos. Desde la creación de personajes, mi clérigo odia a los no muertos. Esto no es nada que yo vaya a permitir que exista. Ódiame todo lo que me quiera odiar. Ven más para adelante convertida en una asesina. Precisamente, esto es una cosa. Esto se mata. Sí. Sí. ¡Y ahora va a pelear ella con nosotros! Pues me da lo mismo. ¡Pum! Y ahora pasivas. Y ahora activado. Y ahora cuerpo a cuerpo. ¡Cuerpo a cuerpo! Inconsciente permanentemente. Que eso y morir, según me lo ponga, es lo mismo, pero... Y mientras más lo juega, más vicio le coge, más se abre todo. Es una pasada. Y la rejugabilidad que tiene es maravillosa. Puerta de madera enclenque. ¡Ah! ¡Eyu! ¿Qué dice? Lo siento. Smash! Oh, smash you! Yikes.
disturb a half-open Y yo, Ashar, ¿el juego de qué va? ¿El juego de qué va? ¿Me puede explicar el juego de qué va? Acabas de ver el final más bueno del juego, chaval. Y os vamos a tener que matar por un polvo, tío. Pero ustedes... Habéis matado también a alguien antes, ¿sabes? Y estaba ahí una milla encima sin que os molestara. Ahora, Gruko, te admiro, no sabes cuánto. ¡Has fallado! ¡No te creo! ¿Dónde está? Ataque y desarme. You bow or you break. Criticazo que lo hemos tumbado a como que inconsciente. Tengo lo de la... Bueno, ya dejamos viva también a la otra. Te derriba y no te puedes levantar. Ya le estaban partiendo el culo, chiste fácil, pero ahora vamos a intentar que se ría muchísimo. Esto a 18 metros. Ahí estamos. ¡Se ha salvado! Lo dicho porque ya le habían dado bastante por culo. O un tridente. Uno por cada teta y la cabeza. Mira, 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 qué guapo. Ya, Me ha quitado poquísimo. Métele si quieres tú un bocado. Yes. Han. Something tore right through these people. They didn't stand a chance. Pero, Dios, que viene para acá, para arriba. ¡Dios! Cazador Nol come carne. Bueno, a ver, están comiendo carne. ¡Dios! Vamos a quitar en medio las hienas. Aunque sale que podemos hablar con ellas. Beast reeks of Oh. brimstone and offal, every breath thick with blood. Almost gagging, you mutter a quiet prayer to your god. You hear what comes next before you see it. The sharp snapping of bones, and a yelp of pain as her body starts to twist and undulate. The realization hits you. That stench wasn't the dead. You can sense that the hyena's very flesh is desecrated. Porque se han comido... Gnolls, vicious, monstrous humanoids can spawn from the corpses of dying hyenas. Bendecir a la hiena en un intento de expulsar el mal que habita en su cuerpo. Es lo que haría mi clérigo, porque es el dios de la mañana y el renacimiento, pero a ver si va a renacer un bicho. Yo esto no creo que vaya a ayudarle, ojalá, pero... No creo que la luz pueda salvar a esta criatura. ¡Mi polla! Tira otra vez por eso. Ahí estamos. Y por los putos pelos. Por Dios. Slowly, her broken body starts to calm ¡Oh! to ¡Oh! stop its wild contortions. ¡Oh! She lies still. As the life fades from her eyes, the gnoll within her dies too, stillborn. Hostia, tío, que la hemos salvado. Sí, hombre, claro, y ahora hay 14 más. Aborgatada por el fruto de la matanza, pero aún hambrienta en la tripa de la hiena crece un gnoll. Hay que matarlas. Pero si he salvado a una, sálvamelas a todas y que me quede nada más la que estaba despierta. Tío. This won't be quick. That hyena's run off for help. Cállate, que hay de buscar ayuda. Bueno, ¿qué hacemos, eh? Bien, vale. Joder, animalito, tío. Sí, que va a buscar ayuda a los que están aquí, ya lo sé, Y esta por lo menos no se va a convertir en otra. Yo sé que esta gente ya venía, pero estoy evitando que salgan nuevos. Y ha fallado. Vale, ya está. Ahora solamente hay que lidiar con esto. Y vamos a gastar su acción súbita, que es una acción más, en la que vamos a poder meterle un tiro a algo de por aquí. ¡Ah! Ya está muy lejos. Pero vamos a probar suerte. Or you break. Estaba complicado. Pues vamos a volver a tirar otra bola. ¿Cómo que no hay espacio? Nada más que porque tú lo digas. ¡Flaca! Sigo concentrado, pero ya es más difícil. Yo estoy ya un poquito escondido, ¿sabes? Bueno. ¡Viva! La bola que tiene. 20 de vida, me parece. Sí. A mí no me debería de llegar la explosión ahora, pero me voy a alejar. Soy tonto. No sé, pero tú te vas a llevar un rayo de esto, ¿te parece? Para que te deje de concentrar. Se ha salvado, se sigue concentrando. Quedan dos nada más. Estamos... Iyu.
¡Viva! 8 y 12. Hemos matado a uno. Another fight. Let's Y yo me go. asomo. Mira la que te hago. La llama sagrada. No le va a matar. Coño, como que no la ha hecho nada. Como duele este silencio. Oye, que también mete cabezazos en la bola, pero ve el círculo. Llegaré de aquí. Perfecto. Escúchame. 75% furtivo. Placa. Place is overrun with gnolls. ¿Qué ha pasado aquí, tío? Y la bola quemándolo todo. Verás tú cómo explote el barril ese. Así o nada más decirlo. Y aquí han hecho la marca esta con sangre. Y aquí hay más. 85 de vida. Tus muertos. Se van a acercar aquí tus muertos. Nosotros veníamos para acá porque teníamos una misión del muchacho este que es brujo. Yo no estoy preparado para eso. Aquí estamos buscando, os la voy a leer. Este es un brujo. Este que llevamos, Will. Nos habló de cómo estaba persiguiendo a una que sirve a una demonia, o a una demonia que sirve a otra demonia más fuerte, que la ha perseguido a través de los infiernos para acá para allá y acabó en la nave donde empieza el juego y nos estrellamos y ahora la sigue buscando y supuestamente por aquí vamos a saber más de ese tema. Whatever Alguien killed those gnolls might be nearby. Alguien ha matado a esto. Alguien ha matado a esto y no ha querido las orejas. Need any supplies? We've fewer mouths to feed now. Coño, ¿te podemos ayudar nosotros? ¿Qué ha pasado? The Lord of Justice sent us after a devil haunting this area. We squared off against her. We lost. Talk to Anders if you want the details. I don't have it in me to recount the horror. Cut it out. There's worse than gnolls out there. Nothing we need to worry about. How about a dragon? Would that worry you? I'd give it a bloody good fight, that's for sure. Only thing you give a dragon is bad gas. Mira. Athena's friend. You're welcome to rest here. Pues esto es mío, chulo. Who's there? Please, keep your distance. You're welcome to shelter here, but we've grave injuries to tend to. ¿Quién o qué te atacó? A devil, the most deadly foe we've yet encountered. We are paladins of Tyr, Lord of Justice. He sent us after an infernal being, straight out of the Nine Hells, hiding in the form of a one-horned tiefling. One horn? Then you mean Karlach, Archdevil's bootlicker. You know her, which means you know what the Fiend is capable of. She slaughtered countless refugees fleeing the Absolute. Yesterday, she butchered an entire family without mercy. We were lucky to survive our encounter with her. He fallado una tirada de religión para entender más cosas sobre esto. ¿Dónde lo habéis visto? She ran toward the river when she saw we were merely wounded, not dead. Down the hill from here. She must pay for her crimes. If this is the Ay, sword of justice, perdón. blessed by Tyr, I've wielded it since I swore my oath. It's all I have, but it's yours if you stop her. Bring me her head, and Tyr will consider her crimes repaid. Te traeré su cabeza. Trolso, muchísimas gracias por la raid, guapote. May the just God guide you. Que el Dios justo te guíe a ti también, guapísimo. My condition is worsening again. ¿Ves tú? I need to consume some powerful magic or it may become volatile. Poderosa. Thank you. Thank you. En el corazón, tío. It is a strange experience. Each time anew. Like a lost soul is spelunking through the darkness that is me, only to be sacrificed on the dread altar of the heart. But this doesn't feel quite right. It never feels right, but it relieves. This doesn't relieve. Oh. La Lavardores. La Lavardores, ¿qué está pasando? ¿Y yo?
¿Te puedo ayudar? ¿Cómo? Dime. You do plenty for me, more than you realize. But this cannot be remedied. The magic isn't having the effect it should have. It's not like the last time, like a rainstorm that quells a forest fire. It merely drizzles. The embers still sizzle, the fire remains undefeated. I'm not certain what's going on, but nothing good. Please, I need to think. I need to retrace my steps to a glade of calm and think. Todo el espacio que necesite. Thank you for the artifact. A great deal of trouble it was too. A great deal of trouble indeed. Todo el mundo tranquilo, todo el mundo bien. Tú no has explotado. Oye, ¿puedo mirar por el telescopio? Que acabo de ver que se puede tocar. I spy with my little eye. Yo. Nothing of note, Un really. carajo, ¿no? Está bien eso. Yo. Turururu, turu, turu, turu. Carla, ahí está. Pero si tú también sales en la portada del juego. Y está tocadilla del ala, ¿eh? Escúchame, quedaros ustedes aquí. Yo cruzo nada más, quedaros ustedes ahí. Que yo soy un clérigo, yo sé hablar con... One horn, the stink of Avernus. Advocatus Diaboli. Well, I'll be God's damned. The Blade of Frontiers. Thought I'd shaken you for good. That'll teach me to underestimate you. Hola. Eres la que buscamos, ¿no? Bloody right. An honor to be chased by the Blade of Frontiers, but I... A great heat roars through you. Her heat, fiery as the hells. Then you're lost in visions of demonic armies as you tear through a landscape of fire and blood, the Blood War. You saw it from above as the Nautiloid passed through Avernus. This woman was on the front line. What was that? Evidence. Proof that you're a devil. A gladiator in the archdevil Zariel's army. I can explain, but it's a whole situation. If you just hear me out... Another vision. Karlach's blade raised, slicing through devils, Zariel's servants, as her eyes dart around, seeking escape. Her rage and desperation seep into you. She's a victim of the Blood War, not an agent of it. She's trying to trick us. Don't believe her lies. You saw the truth. I never wanted to serve Zariel. I was enlisted in her army against my will. Forced to fight, and fight I did. When I saw an opportunity to get away, I took it. Finally home. Or near it, anyway. You served her. That's enough to damn you. ¡Relate! Que has visto lo mismo que yo. Yo me tengo que creer lo que he visto de ti, Will. Will catches his breath and his lips straighten. Sheer dread twists his face. You don't know what you're saying. You're asking me to trust a devil. Tiene que confiar en mí. Pártela en dos, no, déjate rollo. Por los dioses, qué duro de molleres. Hombre, una diablesa no es una tiefling. Pero sí, ¿qué tiene que ver? No sé. Que yo, que no se pone en peligro. You know monsters, right? Better than anyone. Look into my eyes. Can't you see? Shit. Ay, perdón. You really are no devil, are you? I've been deceived. Oh, thank the gods. Thought I was gonna have to take your head. You would have died in the attempt. But there have been enough threats today. Truce then, eh? Aye. Truce. I'm Karlach, but you already knew that. And you are... Yo soy un nota. Well met, soldier. Nice to meet a friendly around here. It's been tough going so far. I may not be a devil, but I can put the Blade's reputation to work. How would you feel about helping me kill some evil bastards? Little Vale. background if your moral compass needs something to point at.
You already know I fought in the Blood War. I was good. Really good. Turns out I've got a knack for killing demons. That made me a valuable asset. Zariel, the archdevil herself, made me as her personal attack dog. I played along until I could get the fuck out of there. But devils don't like to lose their assets. Zariel liked it so little. She sent a bunch of goons, so-called Paladins of Tyr, to take me back. Problem is, I'm not going. ¿Y ahora cómo volvemos y le contamos eso a los paladines? ¿Qué quiere, que matemos a la gente esta? No, no. Don't worry, I'll lead the charge. But I could use your help. There's a lot of them and only one of me. After that, we can team up. Take Faerun by the short hairs. Sound good? She's almost as scary as you, Lae'zel. So naturally she gets my vote. La carilla. Pero yo no quiero matar a los paladines tampoco. No, es que los paladines los ha enviado. Si mal no he leído yo, dice que los paladines le disgustó tanto que envió un puñado de matones. Los paladines los ha enviado la demonia. No, Zariel es la demonia, la mismísima archidiablesa. Hombre, si tú me dices que los ha enviado la gente mala, pues vamos al lío, ¿no? Fuck yes. They cornered me outside the toll house just up the hill. No, si lo hemos visto. Far after the scorching I gave them. Hang on though. Looks like you've got enough backup at your side. Not sure there's room for me. I'll catch up with you when it's time to camp for now. But don't get to any of the fun stuff without me. Got it?